Hoy voy a hacer algo distinto porque si les leo la versión Reina Valera 1960 voy a demorar más en explicarles cada término antes de hablar lo que Dios me habló. Así que les voy a leer una versión diferente, la versión traducción al lenguaje actual, la TLA. Vamos a ser ágiles. Vamos a Jeremías capítulo 27. Para ponerlos un poco en contexto, Rafa había predicado hace unas prédicas atrás acerca de Ezequiel, cuando Dios le extendió la vida a costa de su enfermedad también. Y habló acerca de Ezequías, perdón, no Ezequiel. Y una de las cosas que Rafa había ya dicho, por eso no quiero ahondar en lo mismo, es el orden que tenía el pueblo de Dios mientras Ezequías estaba reinando y lo que pasó después, que empezó a reinar Manasés, y de ahí que todo empezó a irse cuesta abajo y demás. El pueblo se rebeló en gran manera contra Dios, o sea, completamente desechó por completo todos los buenos hábitos en el Señor que Ezequías les había inculcado. Y una de las mayores potencias militares en ese momento, que era los babilonios, estaban al acecho no solamente de ellos, sino también de Egipto y demás. Entonces, lo que vamos a leer es lo que pasó después de que los babilonios fueran a Jerusalén y se llevaran cautivo a parte de los hermanos que estaban ahí, incluyendo al rey. Entonces, ¿están? ¿Ven? ¿Sí? Bueno, les voy a leer Jeremías 27 desde el versículo 1 en principio, ¿no? Cuando Sedequías comenzó a reinar en Judá, Dios me dijo: Jeremías, quiero que fabriques un yugo de madera y que le pongas unas correas para atarlo a tu cuello. Ve luego ante los mensajeros que han venido a Jerusalén para visitar a Sedequías y lleva puesto el yugo que representa el poder de Babilonia. Envía con ellos el siguiente mensaje a los de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Yo soy el Dios Todopoderoso, soy el Dios de Israel. Con mi gran poder hice la tierra y a los hombres y a los animales que viven en ella. Yo decido quién gobierna. Y como el rey de Babilonia está a mi servicio, yo he decidido darles a él, a su hijo y a su nieto, el dominio de todos esos países. O sea, todos los que venía diciendo: Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Hasta les he dado las bestias del campo para que las dominen. Si alguno de esos países no se rinde por las buenas ante el rey de Babilonia, yo lo castigaré con guerras, hambre y enfermedades, hasta que se rinda por completo. Les juro que así lo haré. Sin embargo, llegará el día que también Babilonia será dominada por muchas naciones y por reyes más poderosos. Por tanto, no crean las mentiras que dicen los falsos profetas, los adivinos, los soñadores, los brujos y los astrólogos. Ellos les aconsejan que no se rindan ante el rey de Babilonia, pero si les hacen caso, serán llevados presos a otros países y allí morirán. En cambio, a la nación que se rinda por completo al rey de Babilonia y se ponga a su servicio, yo le dejaré en su propio país para que vivan en él y cultiven la tierra. Les juro que así será. Al rey Sedequías di el mismo mensaje y además le dije: si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo, tal como Dios lo ha dicho. Si no lo hacen, morirán a causa de la guerra, el hambre o la enfermedad. Será una locura no obedecer a Dios. No confíen en esos profetas que les aconsejan no rendirse. Ellos dicen que hablan de parte de Dios, pero Dios mismo ha dicho que no los ha enviado. Esos mentirosos solo conseguirán que Dios los expulse de esta tierra, y tanto ellos como ustedes morirán. También hablé a los sacerdotes y con el pueblo y les dije: Dios me manda a decirles que no le hagan caso a esos profetas. Ellos aseguran que muy pronto los babilonios van a devolver los utensilios del templo de Dios. Porque en esa primera invasión que tuvo el imperio babilónico, se llevó varios utensilios del templo de Dios junto con el rey y varios sacerdotes.
Si esos profetas hablan de Dios, de parte de Dios, es mejor que le pidan a los babilonios que no le lleven los utensilios que aún quedan en el templo, en el palacio del rey y en Jerusalén. Repito, no les hagan caso. Mejor ríndanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Qué necesidad hay de que ustedes y Jerusalén sean destruidos? Cuando el rey de Babilonia se llevó preso al rey Joaquín y a la gente importante del país, no se llevó todo lo que había de valor en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Dejó las columnas, el tanque para el agua, las bases y otros artículos de valor. Pero el Dios Todopoderoso les advierte que todos estos objetos serán llevados a Babilonia. Allí se quedarán hasta que Dios decida que sean traídos de nuevo a Jerusalén. Bueno, para empezar, estoy impactado de la manera en la que varios de ustedes en esta semana han estado hablando conmigo y otra vez me han confirmado que esta era la palabra que tenía que traer. Esta palabra el Señor me la habló hace un tiempo atrás y honestamente yo estaba preparando otra cosa y bueno, y el Señor tenía otros planes y hasta hace 2 o 3 días atrás ya estaba que no, Señor, necesito por favor que me confirmes de alguna manera que es esto porque no puedo más, básicamente. Y es increíble cómo Dios usa a sus hijos, usa las prédicas. El miércoles estuvimos compartiendo acerca del agradecimiento. Johnny nos compartía. Y fue de gran bendición porque, les resumo, es muy importante entender que así sea en la necesidad, o sea en la abundancia, o sea en el contexto que sea, el que gobierna por encima de todas las cosas es Dios. Siempre va a ser así, en cualquier contexto. No importa si pensamos que es bueno, que es malo, siempre va a ser Dios quien esté al gobierno completo por encima de todo. Entonces, es interesante como este pueblo que ya había tenido un ataque de los babilonios, ¿no? Paganos, porque miren que en Babilonia no se adoraba al Señor. En Babilonia tenían sus propios dioses y además sus propias costumbres. Entonces, una de las cosas que Dios me llevaba a entender es cómo nosotros vivimos, no una, 1000 situaciones en nuestra vida diaria, 1000. Y me reía cuando Dios me trajo de nuevo esta palabra porque muchos pueden inclusive pensar que todo lo que les he dicho en estas semanas fue por la palabra, pero no. La palabra vino después, porque a muchos les he dicho muchas veces, ¿ya te rendiste? ¿Ya soltaste? ¿Ya soltaste del todo? ¿O seguís agarrando, seguís sin soltar, ¿no? Y lo que me parece increíble también es la manera en la que estos profetas que estaban dentro del pueblo, no afuera, dentro del pueblo, en lugar de escuchar el mensaje enviado por Dios, que tenía sustento de un profeta que no había hablado una vez, sino ya varias veces, y lo que él decía pasaba, no había mejor manera de ver el respaldo de Dios en la vida de Jeremías. Pero aún así, el pueblo tenía ese corazón que me gustó como Dios me lo habló, porque tenían ese corazón de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo puedo darme contra todo, porque yo puedo, por el Señor puedo con todo, porque el Señor es conmigo, inclusive como estábamos cantando. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y otra de las cosas que hemos estado reflexionando a lo largo de las prédicas es, inclusive 2 miércoles atrás, cuando Pablo estaba compartiendo acerca del publicano y el fariseo, hablábamos de cómo nos gusta ponernos en la piel del héroe o en la piel del que está bien visto delante de Dios, de cómo nos gusta no mirar lo que verdaderamente tenemos que mirar, que es esa condición que tenemos nosotros, ¿no? Delante de Dios. Entonces este pueblo, ya habiendo recibido un ataque, recibe una advertencia de parte de Dios, y una cosa que es increíble es que nosotros somos catastróficos como personas. Nosotros pensamos en el peor escenario. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay inclusive un video muy viral en internet que dice, como Dios me gustaría que me hable, ¿no? Entonces le dice a la persona, hijo, quiero que dejes tu trabajo porque te voy a dar abundancia, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer aquello. Y como Dios realmente me habla, hijo, quiero que dejes tu trabajo, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros esperaríamos que fuera la comunicación de Dios con nosotros y lo que Dios realmente nos quiere decir y lo que nos corresponde saber. Entonces, este pueblo recibió una instrucción simple. No solamente ese pueblo, sino Edom, Moab, Amón, Tiró y Sidón. Tienen que rendirse.
Tienen que rendirse al rey pagano. Tienen que rendirse al rey porque está a mi servicio. Porque soy yo el que le dio ese poder. Soy yo el que tiene el gobierno por encima de él, ¿no? Piensen que en ese momento las personas se amedrentaban y entendían que sus dioses los abandonaban cada vez que su nación era invadida y era vencida por otra nación. Y en el caso de estos hermanos, ya habían tenido una derrota de parte de los babilonios. ¿Y eso en qué momento fue? Cuando desobedecieron a Dios, cuando decidieron entregarse por completo a lo que no tenían que entregarse. Entonces ellos ahora, viene un ataque de nuevo del rey de Babilonia. Y Dios les dice, ustedes tienen que estar tranquilos. Si ustedes, como les dice en el versículo 11, del 9 les voy a leer de nuevo, del capítulo 27. Por tanto, no crean las mentiras que le dicen los falsos profetas, los adivinos, los soñadores, los brujos y astrólogos. Ellos les aconsejan que no se rindan ante el rey de Babilonia. Pero si les hacen caso, serán llevados presos a otros países y allí morirán, ¿no? Y un proverbio que me ha estado persiguiendo mucho este mes es: hay camino que al hombre le parece que es el bien, pero su fin es la muerte, ¿no? Entonces nosotros, de nuevo, como hijos de Dios, entendemos lo que dice la palabra, tratamos de nutrirnos de ella, y llega un punto en el que empezamos a armar nuestros propios planes, conforme a la palabra de Dios. Por favor, porque acá nadie fuera de la Biblia jamás. Pero aún haciendo eso, nosotros mismos armamos caminos que para nosotros son perfectos, caminos que para nosotros nos van a llevar al bien. Sin embargo, delante de Dios no van a tener el mismo resultado porque nosotros no tenemos en cuenta muchas cosas que Dios sí tiene en cuenta. Y fíjense que este pueblo está escuchando a un profeta que le está diciendo: no, pero pedile a Dios que pelee por nosotros, o que Dios nos dé la victoria. ¿Por qué nos tenemos que rendir? Si el Señor de los ejércitos es con nosotros, si Él perfectamente puede derribar por completo un ejército de más, obviamente le voy a hacer caso a los demás. Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que rendirme? Bueno, justamente esto es un trabajo de fe, ¿no? Porque la fe está inculcada desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y es la misma fe que tenemos que tener en el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, no solamente por esto, sino por lo que cada uno que está sentado acá entiende que tiene que rendirle a Dios. El pueblo tenía que rendirse ante el rey de Babilonia para que así pudieran vivir, ¿no? Entonces la primera pregunta que te hago es: ¿de qué te tenés que rendir? ¿O qué tenés que rendirle a Dios? ¿Qué es lo que está en tu vida, en tu corazón? ¿Qué situación que vos no podés controlar, que escapa de vos, que excede tus posibilidades, tus fuerzas y demás? Es la que vos tenés que rendirle a Dios. Y rendir es, de nuevo, ¿no? Y le doy gracias a Dios que lo diga la palabra y no lo diga yo. Rendirse es rendirse. El pueblo no tenía solamente que decir que sí, tenía que estar al servicio del rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia perfectamente se los podía llevar también a ellos, como ya se había llevado al rey Joaquín y a diferentes sacerdotes. Y fíjense que, de nuevo, el pueblo espera las palabras que quiere escuchar. El pueblo espera lo que ya planificó en su corazón. El pueblo espera la convicción que ya tiene en su corazón. Y Dios tiene una capacidad para darnos lo opuesto, o justo en ese punto donde sabés que no. En ese punto donde sabés que no entregaste, que no rendiste, que todavía no fuiste sincero delante de Dios con eso, ¿no? Entonces, la nación que se entregue por completo al rey de Babilonia y se ponga a su servicio, yo la dejaré en su propio país para que viva en él y cultive la tierra. El Señor no les estaba diciendo que iban a vivir en esclavitud como iban a estar en Egipto de nuevo. Ríndanse, entiendan que yo fui el que lo colocó ahí. ¿Por qué? De nuevo, volvemos un poco para atrás en el versículo 4. Yo soy el Dios Todopoderoso. Soy el Dios de Israel. Con mi gran poder hice la tierra y a los hombres y a los animales que viven en ella. Yo decido quién gobierna. Y no está hablando solamente del pueblo. Nosotros inclusive, una de las últimas lecciones que dimos en el seminario fue hablar acerca de las autoridades terrenales, que son puestas por Dios. Y que se nos demanda a nosotros que nos sujetemos, siempre y cuando no vayan en contra de los parámetros de Dios, porque son puestos por Dios. Dios es el que permitió que, sin ánimo a entrar en política, la persona que esté gobernando hoy en este país, esté gobernando en este país y en cualquier país del mundo.
Las personas tienen voto, pero Dios decidió antes de que la gente vote. Dios ya decidió cuál es el camino por el que va a transitar ese país en ese momento. Dios es el que da el gobierno. Y nosotros, de nuevo, nosotros entramos como en esa psicopatía como la que tenía el pueblo. Son paganos, Señor. Vos no sos el Dios de ellos. Pero es que vos no entendés. Yo no soy Dios solamente de una parte de la tierra. Yo soy dueño y soberano de absolutamente todo lo que está creado. Me sigan o no me sigan. Me amen y me sirvan o no lo hagan. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estas diferentes cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida, que nosotros no queremos bajo ningún término, no queremos rendirnos, no queremos soltar. Y de nuevo, les aseguro que cada vez que uno de nosotros tiene una pelea para pelear, que la quiere pelear de porfiado, porque eso nos caracteriza, ser porfiados y orgullosos, tenemos, pero una lista interminable de argumentos bíblicos para poder pelear, ¿no? Y capaz que la respuesta es: cortala con todo eso y soltalo. Reconoce que no puedes. Esa es la parte que duele. Esa es la parte que Dios pega en lo profundo de tu corazón. No podés y no vas a poder. ¿Sabes por qué sé que no vas a poder? Porque yo soy el que está por encima de esa situación que también estás vos. Entonces no podés y me lo tenés que entregar y te tenés que rendir, porque si no lo rendís, las consecuencias van a ser las mismas que para el pueblo, que ahí sí van a vivir en esclavitud, ahí sí los van a matar, ahí sí va a venir hambre y enfermedades como vino después, más adelante, a costa de la desobediencia. Entonces entienden que Dios usa inclusive la servidumbre a un pueblo pagano para guardar a su pueblo, para resguardarlo de un mal que es peor. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la vida en el Señor es: si el Señor está conmigo, yo tengo que vivir la vida color de rosa. Y no funciona así. Nosotros estamos en un mundo que se cae a pedazos, estamos en un mundo que cada día quiere ir en contra de la voluntad de Dios, y lo único que se nos presentan son situaciones que no podemos controlar, situaciones que no nos corresponde inclusive controlar aunque tuviéramos el poder, porque eso inclusive es peor, cuando vos tenés el poder de controlar la situación y es: no lo tengo que hacer. Por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que luchó con hacerme cargo de los problemas de los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me traen un problema, yo ya tengo la solución. Me lo contaste y ya te lo dije. Pero llega un punto en el que vos decís: yo podría decirte todo esto. Llega un punto en el que vos decís: pero vos tenés que entenderlo y vos tenés que hacerlo. Yo podría agarrar todo esto y solucionártelo y desaparecer el problema. Pero el fin muchas veces es que en ese problema, en esa situación que Dios quiere que vos te rindas, es donde Dios va a trabajar. Es donde Dios va a transformar tu corazón. Dios no castigaba al pueblo por gusto, que eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Dios no es así. Cualquiera de los que esté sentado acá que conozca el carácter de su Dios, sabe que Dios no castiga por gusto. Sabe que Dios tiene un propósito mayor. Y esas cosas las decimos de memoria. Todos decimos de memoria: que se haga tu voluntad. Ojo, ¿no? Y estamos hablando de una cosa sola: que se haga tu voluntad. ¿Estás seguro? Mirá que vos no conoces. Ese es el tema. Nosotros decimos que se haga tu voluntad porque yo en mi cabeza ya tengo cuál es tu voluntad, Señor. No tenés idea de lo que estás diciendo. Entonces, tengan ese temor de comprender que la forma de trabajar de Dios no es la misma que la de nosotros, porque la forma de Dios es perfecta y la nuestra es imperfecta. Entonces, cuando este pueblo se sintió amenazado, lo primero que hizo fue refugiarse en palabras de otras personas que decían cosas con una autoridad similar a la que le decía Jeremías. Distintos, como les decía adelante: no crean a los adivinos, soñadores, brujos y astrólogos. Fíjense en todo lo que ya estaban creyendo a costa de no. Y de nuevo, por ejemplo, ¿no? Yo me peleé con uno de ustedes, ¿no? Un ejemplo práctico. Me peleo con uno de ustedes. La palabra es sencilla: hay que perdonar, hermano, 70 veces 7. Ahí empieza el argumento. No, pero el hermano no se arrepintió. El hermano en realidad se apartó. Entonces en realidad yo tenía razón. No tengo nada de qué perdonarlo. Y ahí te quedaste con eso dentro. ¿Por qué? Porque el hermano de afuera
Ya el hermano de afuera demostró que estaba en la carne, entonces yo no estoy en la carne, Señor, yo lo dejo pasar. No, hermano, vos tenés que perdonarlo, tenés que soltarlo, tenés que deshacerte de eso. Vos no podés dejar que eso eche raíces en tu corazón. Y ese es un ejemplo de miles de cosas que nosotros vivimos semana tras semana, entre nosotros, por fuera de nosotros, que verdaderamente nos ponen a prueba delante de Dios. A ver si verdaderamente decimos, acomodo la palabra a mi conveniencia, o verdaderamente, Señor, entiendo que es tu voluntad. Porque lo peor es que nosotros, cuando Dios nos pide que nos rindamos, nosotros ya sabemos que tenemos que rendirnos. Dios nunca nos dice, es como, ay, Señor, yo no sabía. No, Señor, ya sabía, pero lo último que quería era rendirme. Lo último que quería era entregártelo. Lo último que quería era hacer esto que siempre supe que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor. Y de nuevo, nosotros nos dedicamos a vivir vidas diciendo que queremos servir a Dios, diciendo que queremos que Él haga su voluntad en nosotros, que Él nos transforme, que haga lo que tenga que hacer. Y les digo cosas que yo también digo. Hacé lo que tengas que hacer, Señor. Bueno, hago lo que tenga que hacer. Hago lo que tenga que hacer, hago lo que tenga que hacer, porque de nuevo nos olvidamos de la soberanía de Dios. Que la soberanía de Dios por encima de nosotros, por encima de las autoridades y de todo lo que no está bajo nuestro control, nos puede llevar a lugares que... Hay gente que si tiene que llegar al borde de la muerte, llega al borde de la muerte. Hay gente que si se le tiene que morir un familiar al lado para que entienda, se le tiene que morir un familiar al lado para que entienda. Y esas cosas pasan. Dios obra así, nuestro Dios tiene esa capacidad. Dios hace eso. Ese es Dios también. Entonces, es bueno entender y no olvidar esta parte del carácter de Dios, porque si no, nosotros nos terminamos haciendo un ídolo que decimos que es Dios. Y nosotros tenemos que ir a buscar al verdadero Dios, al Dios bíblico, al Dios que reveló su voluntad y ya habló. No tiene por qué hablarte algo diferente a vos todo el tiempo. El Señor ya estableció su voluntad. Ya nos dijo qué hacer. Ya están las pautas hechas para todos. Si necesitan ser familia, si necesitan ser padres, si necesitan ser amigos, necesitan ser esposos, necesitan ser diáconos, pastores, ministros de alabanza, lo que sea. O simplemente una persona que cumple la gran comisión de predicar el Evangelio. Entonces, lo que Dios me hablaba era eso, era nuestra capacidad que tenemos de prestarle atención a cualquier otra cosa en el Señor. No por fuera, porque nosotros vamos a decir, sí, obviamente yo no consulto brujos, no consulto adivinos, yo no tengo nada que ver con la astrología, entonces esto no es para mí. Entonces, ¿saben cómo quién somos? Como el fariseo. Gracias, Señor, porque yo no hago esto. Gracias, Señor, porque yo ofrendo, porque yo me lavo las manos antes de comer, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, y no me parezco ni siquiera a esta persona que está al lado mío. Entonces vos decís, no, yo no digo eso. No, pero tu actitud es la misma. Entonces ahí es donde Dios pega fuerte. Y tiene que pegar fuerte. Porque nosotros decimos que queremos que haga su voluntad en nosotros y que nos transforme. Transformar es transformar. Y que Dios nos tenga que llevar por el lugar que nos tenga que llevar. De dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos hijos del rigor. Nosotros mismos necesitamos ese tipo de confrontación de parte de Dios. Porque Dios vino de manera apacible a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Los suyos le dijeron, estaba leyendo Mateo ayer o antes de ayer, estaba leyendo al final, ¿no? Cuando el Señor es entregado y cuando le dan a elegir, cuando el Herodes le da a elegir al pueblo, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? A Barrabás, bien, ¿qué hago con el resto? Crucifíquenlo. Y Pilato les dijo, estoy diciendo cualquier cosa, perdón. Y Pilato les dijo, miren que no está haciendo nada. Y las personas gritaban más fuerte. Las personas no querían escuchar. No nos importa que sea inocente. Necesitamos que Él esté crucificado. Necesitamos que Él no hable más. Porque cada vez que habla queda en evidencia lo que nosotros somos. Queda en evidencia lo lejos que estamos del reino de Dios, que estamos convencidos, que estamos cerca. Nosotros hacemos lo mismo cuando no nos rendimos. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y por eso también fue por nuestros pecados de ahora y por los de mañana también. Porque nosotros tenemos el mismo corazón que esas personas. Dios pone delante de nosotros la prueba. Y hermanos, seamos sinceros. Verdaderamente seamos sinceros. La prueba de verdad. Nadie la quiere. Nadie la quiere. Si no, el Señor no nos mandaría a morir. Esa es la realidad. Entonces, es difícil porque pareciera que Dios solamente nos quiere hacer sufrir, que nos duela y cambiarnos y siempre a través del dolor y demás. Pero, de nuevo,
Nos olvidamos de su soberanía para tener el control aún en la tempestad, y a su vez también nos olvidamos de que el control de Él es que Él busca nuestro bien, de que Él es un Dios de amor también, así como es un Dios que castiga y es capaz de matarte a alguien que ames para que entiendas. Justamente es tanto el amor que te tiene que es capaz de llevarse una vida para que vos entiendas. Esa es la parte que nosotros no entendemos. Vemos la parte que nos duele. No, Señor, porque vos hiciste esto. Sí, claro, para que veas lo que soy capaz de hacer. Es como cuando un padre tiene que disciplinar a su hijo. Yo espero que ninguno de los padres que esté acá disfrute teniendo que disciplinar a sus hijos. Pero a veces, por no decir todo el tiempo, los padres sufren porque entienden que la disciplina es la única manera de que su hijo entienda la gravedad de la situación. Porque el padre quisiera que el hijo fuera obediente todo el tiempo. El padre quisiera que el hijo le dijera, no hagas esto, y que el hijo automáticamente no lo haga. Entonces, cuando vos tenés que llegar a un nivel de disciplina, a vos te puede doler eso. Imagínate Dios con su creación, que, dicho sea de paso, estamos hablando de que vos lidias con uno de tus hijos o con varios de tus hijos. Dios lidia con la creación entera. Entonces, ese es el corazón que tiene Dios y ese es el deseo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, quiero leerles una cosa más, que está en el capítulo 29 de Jeremías. No sé. Esto es una carta que Jeremías le envió a todos los que estaban presos en Babilonia. Les voy a leer del versículo 10 al versículo 14. De nuevo, voy a seguir en la tele por las dudas, les digo por si leen y no ven las mismas palabras. Este es el mensaje de Dios a través de Jeremías para los que estaban presos en Babilonia, después de ese primer ataque en el que se llevaron al rey Joaquín. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que les haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Entonces, de nuevo, capaz que nosotros leemos esto y en primera instancia decimos, paz, Señor, gloria a Dios por cómo sos vos y demás. Sí, es verdad, gloria a Dios porque el Señor tiene ese corazón. Pero no olvidemos el grosso de lo que Dios está diciendo con todo esto. El grosso de lo que Dios está diciendo con todo esto es: el proceso por el que yo quiero que vos pases, lo vas a pasar te guste o no te guste. Piensen en Jonás. ¿No querés pasar por mi proceso? Voy a hacer que un pez te trague y te escupa en la ciudad. A ese punto, ¿entienden? O sea, la soberanía de Dios llega a ese punto. Pasa que como nosotros lo leemos como si fueran historias fantasiosas, y nos olvidamos que son cosas que pasaron y que pasan. No les estoy diciendo que alguien es tragado por un pez necesariamente, pero todos los que estamos acá muchas veces nos hemos visto en situaciones que decimos, Señor, hiciste todo esto y me enredaste hasta llegar acá. Hasta este momento para que yo llegue acá. Tengo un amigo que cuando su padre falleció me dice, mi padre cuando fue a fallecer, Mauro, él ya sabía que el Señor en realidad lo había enfermado para que él predicara una vez más en el hospital. Y vos decís, humanamente le tenemos miedo a la muerte, es el fin para todos según el mundo. Y esta persona antes de morirse estaba pensando en qué iba a hacer para el Señor en ese lugar, muriendo de cáncer. Estando en tratamiento al borde de la muerte, una persona estaba pensando, Señor, bueno, estamos acá, ¿qué hacemos acá? Ese pensamiento sencillo es el que nosotros nos tenemos que armar. Señor, se está cayendo todo a pedazos, pero estoy acá. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Decime, no quiero escapar de esta situación. Está bien, tengo que pasar por esta situación. ¿Por qué? Ayúdame a entender qué es lo que vos querés hacer en mí, acá. ¿Qué hacemos nosotros? No, Señor, porque estoy en esto, y están en mi contra, y el mundo, y estoy sufriendo como buen soldado de Jesucristo, y víctima.
La única víctima es Jesucristo en la cruz. No existe otra víctima. Les recuerdo que nos merecemos el fuego que no se apaga por la eternidad. Entonces, inclusive si les pasan cosas que no entienden, recuerden que en realidad no hay nada comparado a lo que realmente nos merecemos. Por ser hijos de desobediencia por naturaleza. O sea, si no fuera por Cristo en la cruz, nos olvidamos hasta de eso. Por eso les digo que buscamos la vida color de rosa. Llegamos al Señor, empezamos a obedecerlo, empezamos a servirlo. Entonces ahora el Señor tiene la obligación de que los procesos no me duelan tanto. Capítulo y versículo. Y el que quiera, por favor, dígamelo. Y bueno, tendré que apostatar de mi fe porque me engañaron toda la vida. No existe eso. Pero nos encanta hacernos eso. Y esos son los adivinos, los astrólogos, los soñadores a los que nosotros vamos. No son personas. Porque de nuevo nos autoconvencemos de que como no vamos a personas, pero sí está en el corazón. Nosotros mismos levantamos esos astrólogos, esos soñadores, esos videntes que nos dicen lo que Dios no quiere. De nuestra propia humanidad. Ni siquiera les estoy diciendo, fíjense con los hermanos que les dan consejos de las situaciones que... No. Porque muchas veces es tan fácil decir, no, porque el hermano tal me aconsejó tal cosa. Sí, porque al hermano tal le contaste lo que querías. No le contaste todo. Es muy fácil hablar desde ese lugar. Pero, ¿en qué momento vos te acercaste a Dios en intimidad? Le dijiste, Señor, a mí me está pasando esto y yo no lo entiendo. Entiendo que vos sos soberano por encima de esta situación. Pero aún entendiendo eso, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Necesito ver qué es lo que estás transformando en mi corazón. Y Dios de verdad nos demanda que nosotros tengamos esa búsqueda de su voluntad, por encima de nuestro miedo, por encima de nuestras preocupaciones, de nuestra ansiedad. Y pongan el ejemplo que quieran. Quieren poner el trabajo, pongan el trabajo. Quieren poner su familia, pongan su familia. Quieren poner algún dolor o situación que todavía no pudieron sanar, será eso. Cada uno de nosotros sabe lo que está dentro de nuestro corazón, lo que nos impide acercarnos a Dios. Acá no hay ningún bobo. Ninguno de ustedes es ningún tonto. Nos hacemos los tontos. Nos encanta hacernos los tontos. Nos encanta fingir demencia, como se dice ahora. Literalmente. No, bueno, y sigo. Y elegimos, de nuevo, ¿no? Seguir así como estaba este pueblo. Seguimos en el pueblo, Señor, estamos acá. Aparentemente somos de ese pueblo de Israel del que vos sos Dios. Pero cuando se trata de tu voluntad, prefiero lo que me dice mi corazón. Prefiero lo que me dice mi naturaleza caída. Y nos olvidamos de lo que dice en la carta en el 29. Miren que esta carta no se la mandaron al pueblo que estaba en su país. Esta carta fue para los que estaban presos. Ya estaban en cautiverio. O sea, ya... Una cosa es que yo te diga que algo va a pasar y que te rindas. Otra cosa es, Señor, ¿de qué me voy a rendir si ya estoy acá? Ya estoy esclavizado. Ya estoy acá. No tengo otra cosa que hacer. Bueno, ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. 70 años, el Señor tiene contado hasta el momento. ¿Alguna vez pensaste en eso? En que Dios tiene en su mente hasta el momento en el que vas a pasar por esa prueba. Dios no dice, bueno, yo lo voy a hacer pasar por esto y en algún momento va a entender. No, va a pasar por esto, le va a pasar esto, se va a sentir así, va a hablar así, le va a pasar esto, entonces va a tener este resultado. Dios no es al azar. Dios ya premeditó absolutamente todo desde el principio. Entonces, seguimos. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y ahí está otro tema. Muchas veces caemos en el error de esperar solamente que Dios nos hable a través de los demás y no buscamos de su presencia en nosotros. Y está bien, tenemos hermanos en los que podemos confiar en su madurez, en cómo el Señor les ha dado dones para poder explicarnos un montón de cosas. Pero si la única manera en la que vos encontrás la voluntad de Dios para tu vida es a través de lo que te dicen los demás, no estás teniendo una relación con Dios. Estás teniendo una relación con una persona que te dice que habla de parte de Dios. Y de nuevo, esto no es para generar división con los hermanos a los que ustedes van a pedirles consejo. No, esto se trata de que verdaderamente podamos ir a la fuente, al que verdaderamente tiene la respuesta. Y déjenme decirles algo, la respuesta no te va a gustar. La respuesta no la querés. La respuesta, todos los que estamos acá nos podemos sentar y decir, Señor, yo quiero saber, no querés saber. Señor, yo quiero tu voluntad, no querés mi voluntad. Señor, yo te quiero obedecer, no me querés obedecer. Todo eso el Señor lo sabe y eso es algo muy bueno, porque si el Señor dependiera de nuestra fidelidad, ninguno de nosotros estaría acá sentado.
Entonces es una esperanza para nosotros que Dios en realidad sea el único que conoce los planes para nuestras vidas. Solamente Dios y solamente Dios, nadie más. Dios puede confirmar cosas a través de los demás, pero Dios, de nuevo, si Dios estableció su palabra en distintas traducciones y demás, para que la podamos entender y demás, pero vos no te querés sentar a leer, vos querés que venga alguien y que te lo diga, vos querés que venga alguien y te diga, no, porque como dice el versículo tal, y saben que nacen de ahí los soldados que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, donde van a sacar la espada y yo me voy a dar contra todo porque vos venís para mí con espada, pero yo vengo con el Espíritu del Señor de los ejércitos y héroe, y el Señor está conmigo y voy a poder contra todo. Sí, pero en realidad si podés contra todo y todo el tiempo estás así, claramente no estás siendo transformado. Entonces saquémonos la capa del héroe y vistámonos de silicio y ceniza si hace falta. Humillémonos delante de Dios también. Porque de nuevo nos encanta ser el héroe, nos encanta ser el protagonista, nos encantan esas historias, nos llenan de fuerza, nos llenan de valor. ¿Alguna vez te llenó de fuerza ver que Jeremías estaba en un estado depresivo terminal y Dios seguía siendo fiel con él y lo alimentaba? ¿Eso te anima? ¿O solo te anima que un pastor de ovejas de 8 años le tire una piedra a un gigante y caiga? ¿No? Piensen mucho en las cosas que verdaderamente depositamos esa confianza en el Señor. Porque de nuevo, siempre vamos a caer en el engaño de querer que la historia maravillosa que le pasó a los demás nos pase a nosotros. Lo gracioso es que nunca queremos el proceso de esas historias. Nos encanta el final, todos queremos el final, pero nadie quiere pasar por lo que tuvo que pasar para llegar a ese final. Entonces, si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad queremos tener una relación íntima con Él, hay que rendirse. Y rendirse es rendirse. Y créanme que rendirse no lo van a hacer acá. No lo van a hacer acá. Acá en estas 4 paredes es muy poco probable que lo hagan. Lo van a hacer en el momento en el que nadie los esté mirando. Lo van a hacer en el momento en el que solo Dios los está mirando. En el que ustedes se acercan y verdaderamente dicen, Señor, yo sé que está esto en mi corazón. Les voy a contar algo que me pasó hace muchos años. Como ustedes saben, mi padre me dejó cuando yo tenía 2 años y después lo encontré de grande, ¿no? Toda mi vida yo crecí con odio hacia una persona que no conocía y en un momento conozco al Señor a los 16 y demás vengo a la iglesia. Yo convencido de que ya está, no tengo más nada que hacer. Y una vez un hermano con mucho amor que conocía la historia, que yo no se la había contado a nadie, pero el Señor ni siquiera me había dejado ocultarlo porque ya había gente que sabía, o sea, Dios ya tenía premeditada esa situación, ¿no? Entonces un hermano con mucho amor me dijo, ¿hasta cuándo vas a cargar con todo ese odio? Y yo me acuerdo que por lo general le escapo, pero en ese momento no sentí que fue mi hermano que me lo dijo. ¿Hasta cuándo vas a tener que cargar eso en tu vida? Y fue... No, pero yo estoy bien, si yo estoy con el Señor. Sí, está bien, pero tenés que enfrentar esta situación. Necesito que pases por un proceso a través de esto. Y ahí el Señor, bueno, ya la mayoría sabe la historia, que tuve 6 años y en esos 6 años pasó de todo. Y en esos 6 años hubieron momentos en los que yo decía, Señor, ¿vos de verdad estás conmigo? Señor, vos de verdad, esta es tu voluntad de verdad para mí. No entiendo, no veo luz, veo solamente oscuridad, tinieblas. Siempre termino en un callejón sin salida, no entiendo qué quieres hacer. Y no me daba cuenta que Dios no solamente estaba obrando en mí, sino que estaba obrando en cada una de las personas con las que yo tuve que relacionarme para poder encontrar a mi padre. Y aparte, como ya les dije, al final de la historia, cuando encontré a mi padre y vi cómo lo tenía que haber encontrado, entendí que literalmente estuve como el pueblo cuando salió de Egipto. Yo estuve dando vueltas cuando era muy fácil, pero yo necesitaba pasar por esas vueltas, porque en esas vueltas Dios transformó mi carácter, en esas vueltas Dios me llenó de personas que me acompañaron, en ese momento Dios también me mostró su gracia a pesar de lo que yo tenía en el corazón, inclusive hasta el momento de estar ahí con Él, que la mayoría sabe, no terminó bien, Él no quiso hablar conmigo ni nada por el estilo, pero en ese momento yo tenía paz en el corazón, porque era paz, Señor. Les voy a decir una verdad, yo sentía que no iba a poder ser padre, nunca, si yo no hablaba con mi padre.
que si yo me moría sin enfrentarlo, no buscando al papá que no estuvo, porque gracias a Dios hasta padre me dio, pero si yo no sanaba eso en mi corazón, yo verdaderamente iba a terminar muy mal. Y no iba a poder criar una familia, no me iba a poder casar, no iba a poder amar a mi esposa, no iba a poder amar a mis hijos, no iba a poder estar parado acá diciéndoles estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros enterramos, no desenterramos. Nosotros no enfrentamos, huimos. Nosotros no nos humillamos, nos exaltamos. Eso es lo que nosotros hacemos. Y de verdad es increíble como hay inclusive un trabajo después, porque vos decís, Señor, ¿me hiciste pasar por todo esto? Bueno, les voy a contar algo muy zarpado, que desde el día que lo entendí, puede pasar cualquier cosa, y me acuerdo, nosotros decimos que nuestra visión es acompañar el proceso de santificación de los creyentes, ¿no? Bueno, déjame decirte que cada proceso por el que vos pases es una herramienta para que acompañes a alguien que tenga que pasar por ese proceso. Porque lo increíble fue que cuando yo solucioné ese tema con mi padre, me rodeé de gente que la habían abandonado. Me rodeé en el trabajo, con mis amistades, en la iglesia. Y vos decís, Señor, claro, yo veía el odio y el rencor que yo tenía en el corazón. Yo no veía el plan de Dios por encima de eso, para transformarme, para no ser dependiente, para un montón de cosas. Entonces, de nuevo, ese es uno de mis ejemplos. Cada uno de ustedes sabe qué cosas Dios ya hizo y qué cosas Dios tiene que hacer. Entonces, quiero recordar de nuevo lo que Johnny nos compartió el miércoles. Hermanos, Dios está por encima de cualquier situación. Estemos en la riqueza, estamos en la pobreza, según el mundo, ¿no? Porque en el Señor jamás vamos a ser pobres. Pero no nos olvidemos que el Señor ya tiene todo preparado, que el Señor ya tiene ese fin, ya está hecho. Y Dios no tiene la obligación de decírtelo. Dios no tiene la obligación de limitarse a tus peticiones, a tus deseos. Señor, yo quiero saber. No, a mí no se me antoja que vos sepas. Porque la voluntad que yo tengo que hacer contigo es contigo. Y de nuevo, acá podemos llorar, podemos gritar y gloria a Dios y demás. Pero cuando no hay nadie alrededor, y vos estás solo con Dios, porque inclusive leyendo estas cosas decimos, no, sí, porque el pueblo, pero el Señor siempre nos va a querer buscar a nosotros. Entienden que que Dios, creador del universo, de todas las cosas, el único en el que habita la plenitud de la deidad, el único que tiene el control absoluto de todo, el único que hace y deshace con sus palabras nomás, se toma el tiempo de buscarte en ese momento de intimidad para que vos rindas tu corazón, para que vos puedas entender su voluntad para tu vida. Y yo entiendo que duele, de verdad, porque duele un montón. Pero entiendan que nuestra fe tiene que ser probada también. No es solamente por lo que nosotros hacemos, nuestra fe también es probada. Y ahí sí, en ese momento, ahí sí no es ser víctima y verdaderamente estamos padeciendo como buenos soldados de Jesucristo. No en los momentos donde nos victimizamos y donde romantizamos el dolor, sino en el momento en el que entendemos el propósito de Dios y estamos rendidos a que pase lo que tenga que pasar, Señor. Ayúdame porque yo no entiendo. Ayúdame porque vos me estás pidiendo esto. La vez pasada creo que también se los dije. ¿Nunca les pasó que no quieren empezar a orar por algo porque tienen miedo de lo que va a pasar si empiezan a orar por eso? ¿Nunca les pasó que, Señor, si yo, o ni siquiera orando, puede ser hablando con los demás, no, Señor, si yo sé que si cuento esto significa que tengo que enfrentar esta situación y yo no quiero enfrentar esta situación? Y de ahí sí meto al pueblo. Porque ahí es cuando Dios también nos ha puesto en un cuerpo que está a nuestro servicio por amor a Él y que nos puede ayudar verdaderamente a rendirnos. Porque nadie va a solucionar tus problemas. Pero siempre hace bien saber que aunque estés pasando por problemas, no los estás pasando solo, alguien te entiende, alguien camina contigo. Nosotros queremos hacer la de llanero solitario también muchas veces, no queremos dejar que Dios tome el control de la situación. Y vivimos lo que vivían los que estas personas que no creyeron y no se rindieron. Vinieron enfermedades, vinieron guerras, se los llevaron a otras ciudades y a otros países, a esclavitud. Ahí sí la pasaron mal, la pasaron peor que si le hubieran hecho caso a Dios. Y de verdad, el Señor solo pide que agachemos la cabeza,
Que seamos humildes de corazón. Señor, no puedo. El primer paso es ese, porque no me rindo. Primero es, para rendirme tengo que entender que no puedo y aceptar que no puedo. Pues yo puedo entenderlo, no, Señor, yo no puedo con mi vida más. Sí, pero tenés la convicción en tu corazón, ¿entendiste? ¿Agotaste los recursos ya? ¿Tocaste fondo? Bien, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Y ahora te tenés que rendir. Ya entendiste que no podías. ¿Vas a seguir intentando ya sabiendo que no podés o vas a rendirte? ¿O te vas a limitar de nuevo? ¿O vas a ir a darte contra la pared otra vez? Acuérdense siempre, el plan que Dios tiene para nuestra vida solo lo conoce Él. Y no es, que ese es el versículo con el que quiero que se vayan hoy. De verdad, del capítulo 29, el versículo 11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal. Y no son es no son. No existe Dios que castigue porque se levantó con ganas de castigar, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, poniendo todo lo anterior por obra. Porque de nuevo, esto también lo decimos de memoria cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Cuando te rindas, cuando estés caminando en mi voluntad, cuando estés pasando por los pasos que yo marqué, ahí, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Tampoco es voy a hacer lo que me pidas. No, voy a estar atento a vos. ¿Saben qué significa eso? Que si no están rendidos, Dios no los está escuchando y no los va a escuchar. Esa es otra realidad. Dios no va a perder su tiempo con alguien que le está intentando hacer la moña. Al Creador, que ya sabe absolutamente todo. Nosotros sabemos. Y intentamos aún de todas formas hacerle la moña a Dios. Seguimos. Me piden en algo en oración y yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, y la búsqueda es esa, rendirse, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Me gustaría hacer una mención honorífica a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Y que bien profetizó el profeta Isaías sobre ellos diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y de nuevo, y creo que Dios por algo, no solamente hoy, no solamente el miércoles pasado y los anteriores y las anteriores prédicas, Dios nos sigue confrontando una y otra vez con que seamos transparentes delante de Él, con que nos humillemos delante de Él, con que no intentemos vivir con una careta puesta, sino que vivamos como realmente estamos. Que pasemos por lo que pasemos, Señor, yo estoy así. No puedo más. Una hermana dijo hace unas reuniones: yo no voy a seguir más con las caretas, no puedo más, estoy hecha percha. Buenísimo, buenísimo. Y parece que somos masoquistas. No, en realidad entendemos el trabajo que hay del Señor detrás de eso. Cuando te rendiste, cuando no puedes más, gloria a Dios, entendiste todo. Ahora verdaderamente sí podés estar caminando con el Señor. Sigo. Cuando me busquen de todo corazón, el 14, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Y escuchen esto, Dios, le juro que así lo haré. No le jura Mauro, Dios le jura que va a hacer eso. Y Dios sí cumple lo que jura, a diferencia de nosotros. Dios verdaderamente nos va a hacer pasar por donde nos tenga que hacer pasar, hermanos. De verdad. Y déjenme decirles algo que capaz que duele también. Cuanto peor sea la prueba que tengas que pasar, más duro está tu corazón. Si verdaderamente quieren que las pruebas bajen, ablanden el corazón ya. Para ayer, humíllense ya. Porque el que sube rápido le duele más cuando cae. Verdaderamente, de verdad. Y Dios no tiene la intención, Dios no tiene el deseo. Dios de verdad nos dejó todo escrito para que hagamos todo bien. Para que no tengamos que pasar por estas cosas. Entiendan que cada vez que pasamos por estas cosas, quienes lo provocan somos nosotros. Dios no se levantó con ganas de hacerte pasar una prueba. Dios dice: ok, no me estás dejando opción, yo te estoy marcando por dónde tenés que ir. Les pongo de ejemplo las tentaciones. Dios permite que nosotros tengamos tentaciones y aún con la tentación Dios permite que tengamos una salida. ¿Quién elige? ¿El Espíritu Santo te agarra de los pelos y te lleva? No. Dios te dio libertad a vos también. Dios no creó robots.
Dios creó personas que tienen que decidir, que tienen que tomar acción sobre las situaciones que no pueden controlar. Y tomar acción es decir, Señor, no lo puedo controlar. Y el punto máximo es este, y de verdad le ruego a Dios que antes de morir podamos llegar a esto. Señor, no lo quiero controlar. No quiero controlarlo. Quiero aprender a no buscar más el control. Quiero aprender a entender que yo necesito no buscar el control. Y no que sea obligándome, sino que nuestros corazones se transformen tanto que ni siquiera tengamos el deseo de tener el control, porque ya entendemos lo que significa tener el control. Es mejor que Dios tenga el control, de verdad es mejor que Dios tenga el control absoluto. ¿Saben por qué? Porque no se trata de que lo entendamos o no. Dios va a tener el control absoluto igual, Dios ya lo tiene. No depende de que nosotros se lo dejemos o no. Dios va a seguir teniendo el control aunque vos corras al lado opuesto de su voluntad. Dios va a seguir dominando igual la situación. Entonces, les repito una vez más que tengamos mucho cuidado de usar el conocimiento y la palabra de Dios a nuestra conveniencia, que creo que es algo a lo que somos muy propensos, porque específicamente nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia que tiene el hábito de estudiar, que tiene el hábito de profundizar y demás, pero piensen que es un arma de doble filo esto, porque si verdaderamente tanto queremos conocer, tanto tenemos que aplicar. No tiene sentido estudiar, no tiene sentido zambullirse horas a leer y leer libros y leer traducciones y buscar originales en griego y en hebreo y en arameo y en latín y no sé qué y no sé cuánto, si al fin y al cabo, cuando tenemos que vivirlo, no lo vivimos. El Señor verdaderamente busca siervos sencillos, humildes y mansos de corazón como Jesús. No hay mejor ejemplo que Jesús, que teniendo toda la potestad de todo, imagínense Jesús lidiando con un montón de personas a las que Él ya sabía todo lo que pensaban. Las personas le mentían en la cara y Jesús ya sabía. Y Jesús no empezaba a emitir juicio y a empezar a dar toda una declaración de por qué... No, dale, está bien, ni entraba. Y nosotros nos encanta entrar, porque nos gusta tener el control, nos gusta que se vea que sabemos, nos gusta no humillarnos, sino enaltecernos. Y como no lo hacemos como el fariseo directamente, decimos que no lo hacemos. Pero hay muchas actitudes de nosotros, con nosotros mismos, ni siquiera con el resto, que demuestran que somos igual que Él. Entonces, el plan de Dios hoy al menos, es que podamos examinar nuestro corazón y ver en qué nos tenemos que rendir. Y rendir, de nuevo, rendirse es, Señor, yo te lo rindo, pero decime qué vas a hacer. No, rendite, soltalo, no es problema tuyo, es problema mío. O sea, más allá de que te involucre, es tema mío. Está, Señor, pero yo me lo rendí, entonces ahora quiero que me use para... No, rendite. Entendé que no podés, entendí que no quiero que tengas parte en esto. Entendé que lo que necesitas es que yo tenga parte. Porque es la única manera en la que podemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme. No hay otra forma. Y siempre que tengan que pasar por una prueba, acuérdense de eso. Nosotros decimos que nos congregamos en un lugar que dice que quiere apoyar procesos de santificación y acompañarlos. Bueno, prepárense para pasar por un montón de procesos, para tener todas las herramientas para acompañar todos los procesos que vengan. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiso que yo compartiera hoy. Pero piensen en esto y les recomiendo que miren de acá a 2 meses atrás, si tienen el tiempo, escuchen las prédicas de nuevo. Eso es posible. Y van a ver que terminamos volviendo a lo mismo. Tocaremos diferentes aristas, pero en todas el Espíritu Santo nos está llamando a vengan a mi presencia, llénense de mi presencia, busquen mi rostro. No busquen más servir, no busquen más aparentar, no busquen más, no, búsquenme a mí y búsquenme de todo corazón, desde lo profundo, desde lo que no quieren, de donde nunca lo buscaron. Háganlo de verdad. El miércoles compartíamos una situación de un hermano que salía de trabajar y se tiraba en la calle a orar para poder estar un tiempo con el Señor. Y vos decís, qué loco, ¿no? Sí, y ojalá nos entregáramos a esas locuras más seguido. Y ojalá nos apasionáramos como decimos que estamos apasionados por el Señor e hiciéramos esas cosas. Algo tan sencillo como decir, estoy cansado, Señor, no tengo ganas de orar hoy, no tengo ganas de hablar contigo hoy. No, está bien, yo solo soy el creador del universo que busco el bien para vos por encima de todas las cosas. ¿Por qué me va a molestar que no tengas ganas de hablar conmigo hoy y de relacionarte conmigo? ¿No?
Pero como Dios nos perdona, como es tan sencillo como arrepentirse, acercarse, hacer un par de oraciones y seguir para adelante, Dios también tiene corazón y Dios también se duele mucho. Y créanme que verdaderamente el Espíritu Santo se duele un montón cuando nosotros no nos rendimos. Un montón. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Pensaste en que vos entristeces a Dios? ¿Que Dios se pone triste por las cosas que vos no rendís? ¿Por las cosas que podrías hacer y no haces? Eso realmente es algo que demuestra qué tanto amamos a nuestro Dios. Si vos amas a alguien, creo que no lo querés hacer sentir triste. Y el Espíritu Santo se entristece, de verdad. El Espíritu Santo no se va a ir. Podemos vivir una vida de juicio como este pueblo que vivía de esclavo para acá, esclavo para allá. Podés vivir una vida así y llegar al Señor igual, les digo la verdad. Pero hagámonosla fácil. Busquemos de verdad esa relación con Dios que nos lleve a vivir una vida plena en la tierra. Y no hablo de placeres y riquezas y demás, sino de paz con Él, que es el mejor privilegio que podemos tener. Entender su plan, entender lo que estamos leyendo. Que Dios te confronte es lo mejor que te puede pasar. Job 5:17 dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Todo ese tipo de situaciones, de verdad son muestras del amor de Dios. Piensen inclusive en sus padres, en las cosas que no les dejaban hacer o demás, y hoy dicen: mi padre o mi madre me decía esto y era por esto, y hoy lo entiendo. Bueno, con Dios hacemos lo mismo.